más frecuentes y también es un tema teórico, y es uno de los pocos temas que abundan en teoría. No es que el curso no tenga teoría, sino que en los exámenes de admisión normalmente no nos preguntan por teoría, ¿no? Por ejemplo, no te van a preguntar qué es una polisemia, no te van a preguntar qué es una palabra derivada. Nos preguntan que reconozcamos a la palabra polisémica, que reconozcamos a las palabras derivadas, ¿no? Eso es lo que nos preguntan, ¿bien? Así. En cambio, este tema sí es netamente teórico. Bien, hay bastante teoría y espero que sea la suficiente como para que podamos abordar apropiadamente nuestro examen de admisión. Bien, a ver, comenzamos con lenguaje, ¿ya? El tema es lenguaje, lingüística, lengua y habla, etc. Mira acá, el padre de la lingüística, recuerda que la lingüística es una ciencia, el padre de la lingüística es Ferdinand de Saussure, es el padre de la lingüística, ¿no? Y es el padre porque logró crear a la lingüística como una ciencia, ¿no? Antiguamente era simplemente una disciplina, ¿no? A partir de Saussure, la lingüística se considera como una ciencia, ¿no? Que tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje. A ver, lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar qué es lenguaje y qué no es lenguaje. Fíjense, en el último examen de admisión vino una pregunta relacionada a este tema, ¿no? La primera pregunta, no recuerdo si era el sábado o el domingo pasado, decía algo así como cualquier enunciado proferido por Juan es lenguaje. A ver, pensemos en eso. Ya dice cualquier enunciado. Ya la palabra cualquier es medio sospechosa, ¿no? Está indicando que cualquier cosa, de todo, todo tipo. Bien, entonces acá el otro detalle es que si no sabes lo que es enunciado, ahí estamos en un problema. ¿Ya? ¿Qué es un enunciado? Miren, por ejemplo, este es un semáforo, evidentemente, y el semáforo nos transmite una comunicación. Pero no todo acto comunicativo es lenguaje, por lo tanto el semáforo descartado, ¿no? Como lenguaje, no lo es, ¿ya? Estos son aplausos, ¿no? Los aplausos también nos dan información, ¿no? Alegría, nos indica que están contentos por algo, ¿no? Tampoco es lenguaje los aplausos. Esto que es una seña tampoco vendría a ser un lenguaje. Y tampoco vendría a ser lenguaje esta que es otra seña, ¿no? De desprecio, así, ¿bien? En cambio, si son lenguaje, este acto de escribir, esto es un enunciado. Enunciado es cualquier tipo de, digamos, mensaje que se escriba o se hable. ¿Ya? El enunciado tiene que ver con la entonación. El enunciado tiene que ver no solamente con las palabras, sino con oraciones y párrafos. Todo eso es enunciado. Necesariamente el enunciado es lingüístico. Bien, por lo tanto, acá esto que es la escritura, y acá, evidentemente, hay música, ¿no? Y entre la música debería haber palabras, ¿bien? Entonces, al lenguaje lo relacionamos con las palabras, ¿ya? Las palabras son muy importantes. Ahora, ¿qué vendría a ser el lenguaje? Ya dice, el lenguaje es la capacidad exclusiva del ser humano. Ojo, solamente los humanos tenemos la capacidad de lenguaje. Pero de manera metafórica a veces se utiliza el término lenguaje para hablar de otras capacidades, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de las flores, ¿no? El lenguaje de los colores. Ya, ese es un uso, digamos, metafórico, no es literal. Ya, el lenguaje del cual se encarga el lingüista solamente es humano, nada más, ¿ya? Que permite una comunicación de manera articulada. Cuando decimos de manera articulada, nos referimos a que necesariamente se tiene que producir por medio de nuestra voz. ¿Ya? Acá están nuestros órganos de la articulación, ¿no? Tengo que razonar, pensar, analizar y viaja mi mensaje y acá se genera. Pero si solamente nosotros consideráramos que el lenguaje es articulado, estaríamos descartando que la comunidad sorda posea un lenguaje. Y eso es completamente falso y discriminador. Todas las personas tienen lenguaje, pero solo que no todas las comunicamos de la misma manera. Bien, entonces la comunidad sorda también tiene lenguaje, solo que no se utiliza de manera verbal, de manera oral, perdón, de manera oral, bien, pero tiene otra forma de representación mediante la lengua de señas peruana. Por eso es que necesariamente hemos agregado acá
que es un tipo de comunicación gramatical. ¿Ya? Un tipo de comunicación gramatical. Acá interviene la gramática, ¿ya? Bueno, por otro lado, el lenguaje nos permite la adquisición y el aprendizaje de lenguas mediante procesos biológicos. O sea, si tú puedes aprender una lengua como el inglés, el francés, el quechua, es porque tienes la capacidad y esa capacidad se denomina lenguaje. Bien. Las características que presenta el lenguaje son las siguientes. Aquí he puesto algunas y vamos a querer otras más. El lenguaje es innato. Innato porque nace con nosotros, ¿no? El lenguaje es productivo, creativo. A ver, ¿a qué se debe que sea productivo o creativo? Mira, nosotros contamos con una cantidad limitada de sonidos, ¿no? Tenemos 24 fonemas. Con esos 24 fonemas, ¿cuántas palabras podemos crear? Podemos producir infinidad, pero no solamente las palabras, sino que la combinación de esas palabras, las posibles combinaciones son infinitas, bien, infinitas. Si yo, por ejemplo, en este momento les dijera, a ver, jóvenes, por favor, prendan su cámara y preséntense. Dígame de dónde son, quiénes son sus padres, a qué carrera postulan, cuánto tiempo, qué les parece el curso de lenguaje, etc. Pues cada uno de ustedes tiene la capacidad de organizar ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque justamente el lenguaje es productivo y el lenguaje es creativo. No necesitas haber escuchado antes algo para que solo lo repitas. Bien, entonces tú puedes organizar en tu cerebro de manera veloz un mensaje que sea interpretable, entendible por ti y obviamente por mí y por todos los que te escuchemos, ¿no? Y esto obviamente se vincula también con la capacidad de la creación, pues, ¿no? Por ejemplo, poemas, canciones, poesía, cuentos, novelas, etc. Luego, el lenguaje es racional porque hacemos uso de nuestra capacidad intelectual, pues, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales, que no solamente repetimos, que no solamente imitamos, ¿no? Sino que necesariamente tenemos la capacidad de escoger, de elegir, la capacidad de abstracción. Y no solamente nos comunicamos con frases cortas, sino que abstraemos. Ustedes tienen, por ejemplo, en su cerebro o la organización de oraciones que pueden ser complejas. Si, por ejemplo, me dijeras, profesor, yo dije la semana pasada que, no que vendría tarde. Dense cuenta de esa información, ¿no? Profesor, yo dije la semana pasada que vendría tarde. Si yo te preguntara qué clase de oración es, quizás no sepas qué tipo de oración es, pero esa oración es una oración subordinada sustantiva en función de objeto directo. Y fíjense que no es una oración compleja, ¿no? Yo dije la semana pasada que vendría tarde. ¿Bien? Quizás lo que tú no sepas son los nombres, determinar, ¿no? Quizás no sepas eso, pero tienes en tu cerebro, en tu cabeza, todo tipo de oraciones. Por eso es racional. El lenguaje es inmutable porque no cambia, no se transforma el lenguaje. Luego el lenguaje es limitante porque todas las lenguas están de alguna u otra forma condicionadas a ciertos recursos. Por ejemplo, nuestra lengua, el castellano, tiene 24 sonidos, ¿no? 24 fonemas. Y además en el castellano el adjetivo puede ir antepuesto o pospuesto al sustantivo. El castellano tiene solamente tres tiempos verbales. Hay lenguas que tienen cinco tiempos verbales, como el quechua. El castellano tiene masculino y femenino. El quechua no tiene masculino y femenino. Hay lenguas que tienen cinco tipos de géneros. El castellano no. El castellano tiene solamente dos, ¿no? Masculino, femenino. Bien, hay lenguas que tienen marcas de singular. El castellano tiene marca singular. Por ejemplo, si tienes la palabra características, sabes que está en plural. ¿Y cómo sabemos que está en singular? Eliminando la S. Pero fíjate, el singular te indica la ausencia de la S. ¿Bien? Entonces, todas las lenguas son complejas. Todas. Ya no vayas a creer o pensar que es más difícil aprender el inglés que aprender el quechua, por ejemplo. No es así. O no necesariamente es así. Entonces, nos pone un límite el lenguaje para la adquisición, la comprensión completa, cabal de una lengua. El lenguaje es de naturaleza vocálica, porque fíjate,
Si acá, por ejemplo, yo escribí la palabra gramatical, hay uno, dos, tres y cuatro sílabas. Y cada sílaba necesita llevar una vocal. Sin vocal no hay sílaba y sin sílaba no hay palabra. Por ejemplo, acá en la palabra creativo tienes uno, dos, tres, cuatro sílabas también. Y fíjate que esta segunda sílaba, la A, no tiene consonante, solo tiene vocal. En la palabra oía, ahí hay tres sílabas y solamente hay vocales. ¿Ya? La vocal es el centro. Sin vocal no hay sílabas. Y bueno, sin sílabas no hay palabras. El lenguaje es universal porque le pertenece a todos los hombres, a toda la humanidad. No existe ninguna clase humana que no posea lenguaje. Luego el lenguaje es biplánico, eso lo voy a explicar después. Y el lenguaje es doblemente articulado, también lo voy a explicar después, ¿ya? Pero antes de explicar eso, antes de explicar estas características, ya voy a copiar esto en otro lugar, ¿ya? Copiar. ¿Por qué razón? Porque vamos a ampliar las características del lenguaje. No son las únicas características que tiene el lenguaje, ¿ya? Hay más, ¿ya? Acá hemos puesto uno, dos, tres, cuatro, vamos a agregar algunas más. Ya, por ejemplo, el lenguaje es económico. Ya, y es económico por una ley, ¿ya? La ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo. ¿Bien? ¿Qué es eso de la ley del menor esfuerzo? Por ejemplo, en este momento podrías decirme, ¿no? Así, sin que me faltes el respeto, decir profe en lugar de decirme profesor. Bien, es un uso coloquial del término profesor, ¿no? Profe, es una reducción. ¿Por qué decimos profe y no profesor? Simplemente porque es un acortamiento bien utilizado, o, claro, no de estándar, sino de manera coloquial, y además nos permite producir con menor esfuerzo, ¿no? Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Tú no vas a decir yo tengo 17 años. ¿Me dirás 17? O si yo dijera, por ejemplo, ¿dónde vives? No vas a decirme yo vivo en Caraballo. Me dirás Caraballo, nada más, no en Caraballo. ¿Bien? Entonces tratamos de producirlo con menor esfuerzo posible. Eso es lo económico del lenguaje, la ley del menor esfuerzo. Sintetizamos, ahorramos. Y una característica de la economía del lenguaje es la polisemia. ¿Ya? ¿Qué es la polisemia? Recuerda que la polisemia es una palabra que tiene un montón de significados, ¿no? Varios significados. Eso es polisemia. Significado uno, significado 2, significado 3, significado 4, significado 5. Bien, por ejemplo, es una palabra polisémica. Una palabra con varios significados. Fíjense, si no existiera la polisemia, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que cada significado tendría su propia palabra. Entonces, al tener su propia palabra, ¿qué es lo que va a pasar? El diccionario se estaría multiplicando, incrementando, ¿bien? Habría más palabras que aprender, más palabras que conocer, ¿no? Se multiplicaría el diccionario. Otra característica que está vinculada con la economía del lenguaje es la falta de sinónimos absolutos. Normalmente lo que encontramos es sinonimia relativa. O sea, sinonimia relativa es cuando dos palabras encajan en algunos contextos y en otros contextos no. Por ejemplo, podríamos decir asesinar y matar. Son sinónimos, pero no son sinónimos absolutos, ¿no? Porque, por ejemplo, no se utiliza la palabra asesinar para los animales, sino matar. No, por eso se llama matamoscas, ¿no? Y no asesina moscas, ¿no? Alguien te dirá, por ejemplo, ya mataste esa cucaracha que me da mucho miedo. No te dirá, ya asesinaste esa cucaracha que me da mucho miedo, ¿no? Bien. O por ejemplo, entre borracho y alcohólico. No es lo mismo, ¿no? Borracho es un proceso. Puedes tomar un poquitito y ya te emborrachaste, ¿no? En cambio, el alcoholismo tiene que ver con una enfermedad. Bien. En algunos contextos lo tomamos como sinónimos, pero no siempre. ¿Y qué pasaría si existiera sinonimia absoluta? Una de las dos palabras estaría de más. O sea, ¿para qué queremos dos o tres palabras que expresen exactamente lo mismo? Nosotros tenemos palabras que tienen matices, que se diferencian por alguna razón, por nivel coloquial, por nivel formal, por ejemplo. Llama y fuego y flama, ¿no? Hay niveles coloquiales, ¿no? Por ejemplo, si estoy casado, digo mi señora, mi mujer, mi esposa, mi cónyuge, ¿no?
Hay niveles también ahí, ¿no? Nivel académico. Otro ejemplo, un último ejemplo de economía del lenguaje es las reglas ortográficas. Las reglas de mayúsculas, las reglas de acentuación están vinculadas con la economía del lenguaje. Porque si tú te preguntas, por ejemplo, ¿qué cosa hay más? ¿Palabras agudas o palabras graves? Si le das una vueltita rápido a lo que está a tu alrededor, te vas a dar cuenta de que lo que hay más son palabras graves. Y dentro de las palabras graves, ¿qué habría más? ¿Graves acabadas en NS vocal o graves que no acaban en NS vocal? Y si analizas un poquito más y te das cuenta de que hay palabras graves, la mayoría que no acaba en NS vocal. Entonces, la regla de la tilde se aplica para la menor cantidad. Igual que en las agudas se aplica para la menor cantidad. ¿Bien? Entonces, eso es económico. Las reglas de mayúsculas, de puntuación, tiene que ver con la economía del lenguaje. Bien. Entonces, esta es una característica más que le estamos agregando. ¿Ya? Otra característica más que vamos a poner por acá. El lenguaje es recursivo. Recursivo. ¿Ya? Y la recursividad del lenguaje. Recursividad del lenguaje. Bien. Sí. ¿Qué es la recursividad del lenguaje? La recursividad del lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos que para crear, agregar, aumentar algún tipo de término, ¿no? Miren, por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, la palabra, a ver, un ratito, voy a copiar por acá, copiar y pegar por acá. Tenemos, por ejemplo, esta oración, ¿no? Esta frase. Eh, la casa queda lejos. Esa es nuestra frase, ¿no? Esta frase. Y a partir de esta frase yo te pido que vayas ampliando la información. Podría decirme la casa, que es de mi padre, queda lejos, detrás de las montañas. Así, bien. Hemos agregado acá una oración subordinada, hemos agregado un complemento explicativo, etc. Y si yo te pidiera que agregaras más información, o sea, sí podrías hacerlo, ¿no? La casa que es de mi padre queda lejos detrás de las montañas, ¿no? Así. Podrías ponerla así, ¿no? La casa nueva que es de mi padre queda lejos detrás de las montañas, ¿no? Al costado del bosque, al cual íbamos de niños, ¿no? Cuando queríamos jugar y escapar, no sé, etc. Puedes ir agregándole más y más y más y más, ¿bien? Es la recursividad del lenguaje. A partir de una palabra, de una oración, se puede incrementar y tenemos la posibilidad de ir incrementando, aumentando, 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 etc. ¿Bien? Eso es el lenguaje recursivo. El lenguaje también es heteróclito. ¿Ya? El lenguaje es heteróclito. ¿Qué es el lenguaje heteróclito? Fíjate, estamos hablando ahorita del lenguaje, estamos hablando de la lingüística, características, estamos hablando de la lengua y el habla, y tú sabes, más o menos tu cerebro te lleva a imaginar qué temas vamos a tocar, ¿no? El dialecto, todo eso. Pero si yo fuera profesor de psicología y el tema de esta clase fuera el lenguaje, te llevaría hacia otro rumbo, ¿cierto? Como psicólogo no te hablaría sobre la economía del lenguaje, los planos del lenguaje, el dialecto, ¿no? De eso, ¿no? El psicólogo te habla de la adquisición del lenguaje, ¿no? ¿Hasta qué momento, hasta qué edad los niños pueden adquirir el lenguaje? Bueno, el lenguaje no pueden adquirirlo, ¿no? Sino que cómo se va a desarrollar el lenguaje en los niños, ¿bien? Entonces, es de eso te habla el psicólogo. Pero si estuvieras en la universidad y tienes una clase de sociología, el sociólogo también te puede hablar del lenguaje, pero a partir de otra perspectiva. Mientras el profesor de lenguaje, o sea, de yo, te puedo hablar de sujeto, predicado, objeto directo, objeto indirecto, el sociólogo te va a hablar de la discriminación lingüística. ¿No? ¿Por qué razón hay gente que le encanta corregir? Y dicen, no se dice eso. ¿Cómo vas a decir aiga? Aiga no existe, ¿no? O sea, ese tipo de situación de discriminación lingüística tiene una razón, ¿no? Un porqué. Bien,
A partir de ese enfoque te trata el sociólogo, ¿ya? También un filósofo te puede hablar del lenguaje, el literato también te puede hablar del lenguaje. Y o sea que el lenguaje no se centra solamente en la lingüística. El lenguaje tiene múltiples perspectivas, múltiples análisis. Dependiendo de cada disciplina o de cada ciencia, el lenguaje va a ser explicado de una o de otra manera. ¿Bien? Por eso es heteróclito, explicado por diferentes disciplinas, por diferentes carreras, por diferentes ciencias. ¿Bien? Esa es eso es que el lenguaje sea heteróclito. Luego el lenguaje simbólico, ¿ya? O arbitrario, ¿ya? Simbólico o arbitrario. Miren, un segundito, por favor. Estás en un restaurante, quieres ir al baño y hay una puerta. Y acá hay otra puerta, ¿no? A veces en los baños no ponen hombre y mujer, pues, ¿no? Te dibujan, por ejemplo, acá un sol y te dibujan acá una luna. Si eres varón, sabrás que vas a entrar a esto, ¿no? Si eres mujer, vas a entrar al dibujo de la luna. Pero ¿por qué atribuimos que el sol es para el varón y la luna es para la mujer? Eso es simbólico. O sea, nuestra cultura nos lleva a creer a eso, ¿no? A pensar en eso. La cultura que nosotros tenemos, nuestra formación cultural, identifica al sol como masculino y a la luna como femenino. Bien, pero es una cuestión cultural, porque en otras culturas es al revés, la luna es la masculina y el sol vendría a ser femenino. Bien, pero en otras culturas, en la nuestra no, en la nuestra es así. Bien, entonces, fíjate, hay algo, o sea, el sol que es el sol, el dibujo del sol, la representación del sol, que te transmite una información diferente de la que es, distinta a la que es, ¿bien? Entonces, si yo digo también, por ejemplo, la palabra sol, esto es arbitrario. ¿Por qué la unión de estas tres letras o estos tres sonidos te lleva a pensar en un astro? ¿Hay alguna razón para que estos tres sonidos sean el astro? No hay ninguna. Si existiera alguna razón, en quechua se llamaría de la misma forma, se llamaría de la misma forma en inglés. Esta es una imposición de la sociedad, de nuestra sociedad. Nos ha impuesto que la secuencia de esas letras viene a representar al astro. Pero repito, esa es una cuestión cultural, eso es simbolismo, ¿ya? Eso es simbolismo. No hay una razón, entre comillas, no hay ninguna razón para que tal cosa represente a tal cosa. O, por ejemplo, así para ser más directo, ¿por qué la pizarra se llama pizarra? Porque así es. ¿No? Porque así es, ¿bien? Eso es el lenguaje como simbólico, ¿ya? Bien. Estas son las características que hemos agregado. Fíjate que hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 características, ¿ya? El lenguaje simbólico. ¿Mm? Hay otra característica más que tiene el lenguaje, que tiene que ver con las mentiras, ¿no? O sea, se ha descubierto que solamente bueno, no es que se haya descubierto, ¿no? Se ha interpretado que solamente los humanos podemos mentir. O sea, que es una característica netamente humana, ¿no? Aunque por ahí se cree también que los chimpancés, ¿no? Mediante diferentes estudios, pero la mentira es una característica humana, ¿ya? Y cuando digo mentira, no solamente me refiero a una cuestión de falsedad, ¿no? Por ejemplo, decirte, yo soy flaco, ¿no? Bien, eso sería sería una mentira. Pero también la mentira tiene que ver, por ejemplo, con la escritura, ¿no? Con la creatividad. Porque cuando tú lees, por ejemplo, una novela o lees un cómic, ¿no? Donde ahí está Superman que está volando, Harry Potter con su varita mágica, a Majin Buu, eso es una especie de mentira también, ¿no? Porque no es realidad, es ficción. Y nosotros la interpretamos como algo posible, como algo verdadero, ¿no? Porque nos inmiscuimos tanto, o sea, verdadero en la obra, ¿no? No verdadero en nuestra realidad. Nos inmiscuimos tanto en esa obra, en esa lectura, que nos tratamos de imaginar como algo cierto. Cuando es cuando es un buen escritor, nos la hace creer, pues, ¿no? Si es un mal escritor, evidentemente sabemos que están mintiéndonos, ¿ya? Pero esa característica no la coloco, pero esas son las más importantes. Bueno, yo les había hablado hace rato sobre el innatismo del lenguaje, ¿ya? Antiguamente se creía que el lenguaje era aprendido, ¿ya? Aprendido, ¿bien? Y hasta que llegó este señor
ya que nos indicó que el lenguaje era innato. Y a partir de él, el lenguaje es innato, ¿ya? Chomsky es digamos, es una mente que creó eso del innatismo del lenguaje. Es una de las mentes más lúcidas, ¿no? De la lingüística, pero también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Saussure lo explicó hace mucho tiempo, ¿no? Hace 50 años antes de Chomsky. Entonces, el avance de la tecnología, de la ciencia, de la psicología, pues llevó a Chomsky a organizar esta teoría que invalida lo que decía Saussure. Pero eso sí, el lenguaje es innato, pero no nacemos hablando. El lenguaje tiene que desarrollarse. Así como desarrollas la capacidad de tus piernas para caminar, tus piernas tienen que endurecerse. Naces con piernas, naces con brazos, naces con ojos, así, pero nuestras piernas tienen que, digamos, reforzarse, ¿no? Tienen que desarrollarse para que podamos caminar, igual que el lenguaje. Nuestro lenguaje tiene que recibir estímulos para poder hablar, ¿no? Tiene que desarrollarse, ¿ya? Pero, repito, antiguamente se creía que el lenguaje era aprendido. En la doble articulación del lenguaje. La doble articulación del lenguaje se relaciona con, obviamente, con dos articulaciones que tienen que ver con una parte significativa y otra parte sin significado. Bien. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿fuiste al cine ayer? Tú tienes dos posibilidades de respuesta, ¿no? La primera podría ser no, o la segunda podría ser sí. Supongamos que sea no. Cuando me has dicho no, en tu cerebro se forma una idea que es la misma que yo voy a tener. Bien, si me dices no, sé que es una negación, pues, ¿no? O sea, no voy a interpretarlo de otra manera. Bien, entonces, esa palabra no tiene una connotación significativa, tiene un significado que es el mismo para ti y para mí. Bien, es exactamente igual. Esa primera articulación es significativa. A eso llamamos morfemas. En cambio, cuando has dicho no, has producido dos sonidos, ¿no? El primero, la N, y ese sonido no tiene ningún valor, no tiene ningún significado, ¿no? Y luego la O. Ni la N ni la O aisladas tienen significados. O sea, la N solita no tiene valor, no tiene significado, pero me permite crear significados, ¿no? A eso llamamos fonemas, unidades sin significado, y los morfemas, unidades con significado. ¿Bien? Pero recuerda, ojo, la primera articulación son los morfemas. La segunda articulación son los fonemas, ¿ya? Morfemas y fonemas. También vimos que el lenguaje es biplánico porque está formado por dos planos. El lenguaje presenta dos planos. Los planos del lenguaje son la lengua y el habla. El lenguaje es biplánico o un diasistema, ¿no? Día de dos. Y sistema, pues, de sistemas. Pues, bien. Y dice, presenta dos planos o dos sistemas. Estos dos planos o dos sistemas son la lengua y el habla. Esta característica fue propuesta por Fernández Saussure. Acá fíjense, esta es la lengua, se centra acá, en nuestro cerebro. En nuestro cerebro está la lengua, ¿no? O sea que yo, por ejemplo, si dijera que yo sé hablar quechua, para que yo te muestre que sé hablar quechua, tengo que hablar quechua, pues, ¿no? Pero para hablar quechua, en mi cerebro tiene que salir el quechua. O sea, primero digamos, mi mensaje se organiza acá. Acá está la lengua y va viajando a través de mi organismo y sale hacia el habla, ¿no? El habla se vincula con la voz. El habla es la voz, ¿no? Y la lengua es un producto abstracto, virtual, ideal, psíquico. La lengua y el habla, bien, acá tenemos las características. La lengua es social porque pertenece a una comunidad. Por ejemplo, en este contexto nos pertenece a nosotros. Las 36 personas que estamos acá tenemos la misma lengua, ¿no? La misma lengua. Pero no lo hablamos igual, pues, ¿no? Cada uno tiene su propia variante por edad, por sexo, por lo que sea. Hay variaciones, ¿no? Que son las individuales. El habla es individual el habla, ¿no? Luego la lengua es psíquica porque está en nuestro cerebro. Y la psíquica porque está en nuestra mente o virtual. En cambio, el habla es una manifestación, es psicofísica, porque hay un proceso psíquico, biológico, y va viajando a través de otro organismo y luego sale a través del canal, ¿no? Y viaja a través de lo físico. La lengua es un código o un sistema, ¿ya? Por ejemplo, la palabra mamá.
es un signo, te expresa algo. Pero la palabra mamá no está en la nada, ¿cierto? Sino que podemos agregarle más signos acá. Por ejemplo, yo amo mucho a mi mamá, ¿no? Mi mamá el almuerzo, ¿bien? Entonces acá esta palabra mamá se justifica porque hay otros signos más. Este es un signo porque me transmite una información, ¿no? Pero va acompañado de otros signos, ¿ya? La unión de todos los signos es el código o el sistema. En cambio, el habla es el uso del código, la manifestación, la realización del código. No recuerda que el código está acá en mi cerebro y se manifiesta mediante el habla. La lengua es casi fija porque puede cambiar, pero este cambio es lento, es un proceso lento, 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 ¿bien? En cambio, el habla es completamente variable, ya, variable. Bien, porque no siempre hablamos igual, ¿no? Si estás jugando fútbol, estás con tu tutor, tu tutora, estás en la calle, estás en la iglesia, hay variantes, ¿no? La lengua es teórica porque, por ejemplo, hace rato les manifestaba, el quechua no tiene preposiciones. El latín tampoco tenía muchas preposiciones. El castellano sí presenta preposiciones. Entonces, fíjense, cada lengua tiene su propia organización gramatical. Es una cuestión teórica, ¿no? Una cuestión teórica en la que tú sabes que ordenar de alguna u otra forma las palabras tiene un fin. Por ejemplo, tú sabes, aunque no sepas que es un artículo, pero sabes que no es gramatical decir puerta la. Puerta la cerrada está, ¿no? Ahí hay cuatro palabras. Puerta la cerrada está. No hablas así. Dirás, la puerta está cerrada. No necesitas de llevar ningún curso para que sepas que eso es gramatical, que es normal. O sea, en nuestro cerebro ya hay una organización coherente que nos permite ser coherentes con nuestros mensajes. Y el habla es práctica porque se realiza, se manifiesta. La lengua es histórica porque es el producto del pasado. Recuerda, tenemos al castellano. ¿Ya? Acá voy a poner así, castellano, que proviene del latín. Pero el latín no fue la única lengua que aportó a la formación del castellano. Hubo más lenguas que intervinieron para que el castellano se forme. Por ejemplo, el vasco. Gracias al vasco, el castellano tiene 5 vocales. Hay otras lenguas que tienen 7, 14, 12, 10 vocales. El castellano 5. Gracias al vasco, nuestra R se pronuncia así, de rata, perro, zorro. Bien, hay otras lenguas que tienen una R un poquito más velar, ¿no? Como gata, perro, zorro, así, ¿no? Cambio, nuestra R es muy parecida a la R del vasco. Luego, gracias al vasco, nosotros no diferenciamos entre la B y la V. Si yo, por ejemplo, te digo Rivera, no sabes si ese Rivera es con B o con V, que no podemos hacer ninguna diferencia, ¿no? Jamás en el castellano hubo una diferencia entre la B y la V, en cuestión fonética, ¿ya? En cuestión de pronunciación. Obviamente en escritura sí, ¿no? Pero la pronunciación no. Nosotros la pronunciamos igual. Pero también, por ejemplo, tenemos aporte de las lenguas germanas, ¿no? Del visigodo, ya que aporta, por ejemplo, los patronímicos. ¿Se acuerdan qué son patronímicos? Pérez, Álvarez, Sánchez, etc. También tenemos aporte de los árabes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, alcalde, aceite, álgebra, etc. Luego también hay aporte de las lenguas amerindias. ¿Ya? Lenguas amerindias, ¿no? Para la formación del castellano, aunque esto ya es más posterior, ¿no? A partir del siglo XV. Pero tenemos palabras muy importantes como chocolate, por ejemplo, ¿no? Palta o aguacate, chicle, etc., ¿no? Que son palabras procedentes de las lenguas amerindias, ¿bien? Entonces, eso es la historia del castellano. Bueno, la evolución del castellano, ¿no? No solamente surge el latín, sino que hay diferentes lenguas que aportan a su formación, ¿bien? Por eso es que decimos que en la lengua es histórica, ya hay un proceso histórico de evolución. Y el habla, en cambio, es completamente momentánea. Se produce en este momento, en el ahora. ¿Bien? Luego, la lengua es abstracta. Ya, bueno, lo de abstracto ya está acá, ¿ya?
Lo mismo que psíquica, abstracto psíquico, porque es virtual, ideal, mental, ¿ya? Y acá también concreta es psicofísica, ¿ya? Se encuentra acá, ¿ya? Sí. Y una característica súper archi mega importante es la interdependencia. No hay lengua sin habla y no hay habla sin lengua. Una necesita de la otra. Una requiere de la otra, ¿ya? Como hace rato les decía, yo no podría decirte que sé hablar quechua si no te demuestro hablando quechua. Pero para que pueda hablar quechua, necesito que el quechua esté en mi cerebro. Bien. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consultita, alguna duda, alguna aclaración que tenga que hacerles? Ya estamos a punto de terminar esta parte. ¿Alguna aclaración, algo que tenga que explicarles? Algo que no se me entendió. Ah, ya, muy bien. Cualquier consultita, por favor. Vaya, genial. Muchas gracias. Bien. Una pregunta también del examen de admisión del día sábado, que decía algo así como que cuando Juan dice, por ejemplo, ¿no? Yo estoy contento, es un proceso psicofísico, decía ahí, ¿no? Y claro, si Juan lo dice, tiene que ser un proceso psicofísico, ¿no? Porque está vinculado con el habla, ¿ya? Por eso les decía que este tema es bastante teórico, ¿ya? Y las preguntas que nos hacen en admisión son preguntas teóricas. Muy bien. A ver, continuemos. Definimos la lengua así, ¿ya? Es un conjunto de signos o sistemas altamente estructurados que permiten la codificación y la decodificación, ¿no? O sea, codificación es que yo, por ejemplo, organice en mi cerebro un mensaje, ¿bien? Y la decodificación o descodificación es que cuando yo manifiesto el mensaje, tú eh, tomas el mensaje y ahí luego lo interpretas, ¿no? Interpretas el mensaje, ¿bien? Precisamente cuando yo te pregunto si se entendió o no se entendió, ese es el proceso de codificación y decodificación, ¿no? Tú me dices que, profesor, no entendí esta parte. En el proceso de codificación no es que haya fallado, sino que puede ocurrir que, por ejemplo, yo estoy hablando y la señal esté fallando, o puede ocurrir que tú estás atento, muy atento, y de repente alguien te llama, ¿no? Pedro, y tú volteas un ratito, y esos segundos pierdes la información, ¿no? Pero el proceso de codificación se da, solamente que a veces se puede ver interrumpido por diferentes factores. Bien, estos son diferentes tipos de lenguas, ¿ya? Hablando de lenguas, jóvenes, por favor, ¿podrían decirme por el chat o si quieren por su micro, cuántas lenguas existen en el Perú? ¿Cuántas lenguas tenemos nosotros? Un número, porfa. Acá me dicen más de 100, acá me dicen 48. Y acá somos casi 36. Eder, Emily, a ver, respondan. 48, justo, mira, te llamé Eder. María, Fernando. La respuesta es 50. Ya es 50. Muy bien, Fernando, la respuesta es 50. Pero con una aclaración, ¿ya? Son 50 lenguas peruanas, pero que se han dividido de esta forma, ¿ya? Tenemos 48 lenguas amerindias, o sea, propia de acá, de nuestro país, de nuestra nación, 48 lenguas amerindias, más el castellano, que no es una propia amerindia, sino lo hemos importado, ¿no? Y también más la lengua de señas peruana. Bien así. Son las 50 lenguas que encontramos. 48 amerindias, o sea, propias de América, el castellano y la lengua de señas peruana. Bien. La lengua de señas peruana tiene un carácter oficial. ¿Ya? Es oficial la lengua de señas peruana y se considera también como las demás
en el mismo nivel, y en el mismo estatus. No vayas a considerarla con un estatus menor, por ejemplo, ya un estatus diferente, si tiene un estatus diferente, ¿no? Porque a diferencia de nosotros que podemos hablar, en la lengua de señas peruana no se comunica mediante la oralidad, pues no mediante la voz, sino mediante otros recursos lingüísticos, que en este caso llamado queremas, ¿ya? Bueno, luego vamos a hablar un poquito más sobre esto. A ver, me hacen una pregunta, dice profesor, ¿la lengua de señas cambia según el país? ¿No es algo general? No, estimado. Hay algunas cuestiones que sí son generales, estimado, sí, que son generales, ya, pero los países tienen ya sus propias lenguas, por eso se llama lengua de señas peruana. Bien, hay lengua de señas mexicana también. Lo que ocurre es que por mucho tiempo nosotros, en general ustedes, ¿no? Que son más jóvenes, ¿no? O muy jóvenes, y nosotros en general, ¿no? Gente de mi edad o relativamente algunos años menor, no conocíamos la lengua de señas peruana, ¿no? Recientemente se ha incorporado y creíamos que la comunidad sorda, por ejemplo, bueno, no podía hablar, por lo tanto, tenía algunas dificultades al momento de su comunicación, ¿no? Que es evidente, ¿no? Pero, o sea, no se tomaba en cuenta la lengua de señas peruana. Y es más, hay algunos que creen que la lengua de señas peruana es no lingüístico. Y eso también es discriminador, ¿no? Porque ¿por qué creemos que es no lingüístico? ¿Porque no pueden hablar? No, sí, o sea, hablar no puede, pero sí se pueden comunicar mediante la lengua de señas. Recuerden, fíjense, estás viendo el canal 7, el noticiero. Todo lo que te diga el comentarista o el reportero, absolutamente todo, se comunica a través, ¿no? Ves en la pantallita abajito, mediante una especie de traducción, ¿no? De intérprete ahí, ¿ya? Que está comunicándose con la lengua de señas, pero absolutamente todo. Alegría, enojo, hay pasado, presente, futuro, primera, segunda, tercera persona, todo eso, ¿bien? Bueno, jóvenes, creo que nos quedamos acá un ratito. Nos vamos a almorzar, ¿no? Regresamos dentro de una horita y
A ver, señoritas y caballeros, vamos a continuar, por favor. Ya, continuemos. Hola, ¿me escuchan?
Cuando cuando no está apurado, suceden estas cosas. Un ratito, por favor. Ah, he tenido que reiniciar todo. A ver, estábamos acá. Ya, acá estábamos, ¿no? Acá nos habíamos quedado eh, hablando sobre eh, lenguaje, la lengua y el habla, ¿no? No sé qué pasa. Aceptar. Ah, ya. Bien, nos habíamos quedado por acá. Y ahora mi cámara no funciona. Mm, acá. Precisamente acá nos habíamos quedado. Ya. Ya, habíamos hablado sobre la lengua. Ahora nos faltaba explicar un poquito más sobre el habla, ¿ya? Sobre el habla. Bien. Buenas tardes, disculpen. Eh, tenemos el habla. El habla es la realización o la materialización o concretización de la lengua, ¿no? Eso les había dicho. Solo que la diferencia entre la lengua y el habla es que mientras que la lengua se encuentra en nuestro cerebro, el habla se manifiesta mediante nuestra voz, ¿no? Necesariamente el habla es concreta, es real, ¿no? Por otro lado, tenemos el concepto de idioma. ¿Ya? El idioma viene a ser la lengua oficial de un país, ¿ya? Lengua oficial de un país. Por ejemplo, en nuestro país, esto es muy importante, ¿ah? Dice, el idioma es el sistema lingüístico definido con términos extralingüísticos, ¿no? Es una cuestión lingüística, pero su definición es por lo extralingüístico. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que el hecho de que una lengua sea idioma es solamente por cuestión política o cuestión social. Lo dice la Constitución y punto. Bien, es una cuestión social y política, ya por eso es extralingüístico. Ya, según nuestra Constitución política en el Perú, dice el artículo 48, son idiomas oficiales el castellano y en la zona donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley, ¿no? O sea, si en el Perú hay 50 lenguas, hay 50 idiomas, bien, 50 idiomas. O sea, todas las lenguas en el Perú son idiomas, ¿ya? Por otro lado, una pregunta recurrente, una pregunta frecuente en examen de admisión es las funciones del lenguaje, ¿no? Viene bastante funciones del lenguaje. Tenemos nosotros 6 funciones del lenguaje y ahí las funciones se vinculan de la siguiente manera. Acá hay un pequeño resumen, ¿ya? Y acá yo he puesto algunos detalles más. Por ejemplo, tenemos la función emotiva, conocida también como expresiva, llamada también sintomática. En esta función, lo más importante es que el emisor hable sobre sus emociones, sobre su estado de ánimo, sobre sus sentimientos. ¿Ya? Acá importa el emisor, ¿ya? El emisor importa. ¿Bien? Por ejemplo, acá puse varias oraciones, dice, me estoy enamorando de Eliana, ¿no? Esta es una función emotiva, ¿cierto? Porque estoy hablando de mis sentimientos. Sería diferente que yo dijera, Pedro se está enamorando de Eliana, eso es distinto, porque no estoy hablando de mis sentimientos, sino de los sentimientos de otra persona. Y acá puse, es un gusto verte de nuevo. Pues acá también estamos hablando de una forma de emoción, ¿no? Qué hermosa, esto es más emotivo. En cambio, en Me voy mañana a Iquitos, eso no es una emotividad, simplemente es una información. Por lo tanto, esa no sería una función emotiva. Bien, en la función emotiva no solamente importa mis emociones, sino que también se puede definir sacando otro tipo de enunciados. Mire, por ejemplo, si yo dijera creo, ya con la palabra creo, ya te está dando la idea de que es un punto de vista, no es una opinión. Creo que ganará mi equipo. Creo que ganará mi equipo. Bien. Entonces, esto es una función emotiva también. Hay palabras que me permiten reconocer con más facilidad, ¿no? Posiblemente, probablemente, tal vez, ojalá, vendría a ser funciones emotivas. Luego tenemos a la otra función llamada
apelativa, ¿no? O la función referencial. La función referencial, conocida también como representativa o informativa, es cuando el emisor informa o da a conocer algo sobre su realidad. Es una cuestión objetiva, nos interesa la objetividad, busca transmitir una información, por eso es que esta función puede aparecer en revistas, en noticieros, ¿no? Por ejemplo, acá dice, leí la novela Rojo y Negro, ¿no? Eso es una información. Por más que esté hablando de mí, pero es una información. Sería diferente, fíjense, que yo coloque signos de exclamación. Si colocara signos de exclamación, esta oración ya no sería una función referencial, sino los signos me están indicando que es una emoción, que es un punto de vista, sería una emotiva. Leí la ciudad, perdón, Lima es una ciudad bastante grande. Esa no es mi punto de vista, ¿no? Esa es una información real, por lo tanto, es una función también referencial. Ya, en cambio, el transporte de Lima es insufrible, por más que sea cierto, la palabra insufrible nos da esa idea, ¿no? Nos permite una característica emotiva, por lo tanto, esta no sería una emotiva, perdón, una referencial. ¿Le duele el estómago al muchacho? Esa es una función referencial, ¿no? Porque es una información, ¿bien? Esa función referencial, llamada también representativa, conocida también como informativa. Simplemente nos interesa informar. Luego tenemos la función llamada conativa, que es conocida también como función apelativa, imperativa o exhortativa. Ya acá me faltó agregar ese nombrecito, es muy importante. Apelativa, ¿no? Acá el objetivo de esta función es simplemente capturar la atención del receptor, que el receptor cambie su actitud, cambie su postura, que haga algo el receptor. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser una orden, una sugerencia, un mandato, un ruego, etc. Por ejemplo, ¿irás mañana al cine? Esta es una pregunta. Y la pregunta busca obviamente una respuesta, ¿no? Y la respuesta será del receptor, pues, ¿no? Vendría a ser del receptor la respuesta. Luego, te irás de acá según tengo entendido. Fíjate, esta no es una orden, simplemente es una información. Esta no sería una función apelativa. Cambia, apúrate, que debo salir ya, esa sí es una función apelativa, ¿no? Porque es una orden. Aprovecha las ofertas caserita, lleve ya, ¿no? Función apelativa. Recuerda, la función apelativa busca que el receptor cambie su actitud, cambie su postura, que haga algo, que responda. Luego tenemos la función llamada fática. La función fática, conocida también como de contacto. En esta función aparecen frases hechas. Dice acá, el principal objetivo de esta función es mantener y activar la atención de los interlocutores, ¿no? Y son frases hechas, le decía, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya, esa vendría a ser una función fática. ¿Cómo te va? 1, 2, 3, probando, probando, esa función fática, ¿bien? En la función fática, repito, lo único que interesa, lo único que importa es el canal. ¿Ya? Por ejemplo, hace rato yo trataba de comunicarme con ustedes, decía hola, 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 y ustedes no me escuchaban. ¿Por qué razón? Porque mi micro no estaba funcionando. Entonces, el canal nos impedía comunicarnos, ¿no? El canal no nos permitía comunicarnos. El canal estaba fallando. Luego tenemos a la función llamada poética, conocida también como estética, ¿no? En esta función lo más importante es la forma del mensaje. ¿Cómo el mensaje va a ser transmitido? ¿De qué manera? Aparece siempre con recursos literarios, aparece con figuras literarias, con metáforas, etc. Y ojo, no solamente aparecen poesías, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un fragmento de un poema de Alejandra Pizarnik. Dice, esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando, ¿no? Es una función poética, ¿no? Obviamente vinculada a un poema, ¿no? También tenemos acá, por ejemplo, otro poema, otro fragmento de César Moro. Amo la rabia de perderte, tu ausencia en el cabello de los días, tu sombra y la idea de tu sombra. Fíjense, son figuras literarias, ¿no? Por eso función poética, ¿bien? Y por último, la función metalingüística. En esta función lo que importa es que usemos algún tema gramatical, que nos preocupemos por los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los adverbios, las preposiciones,
la oración simple, la oración compuesta, etc. Su otro nombre es deglosa. Por ejemplo, si dijeras el verbo es el núcleo del predicado, fíjate, función metalingüística. Pero el Perú es un país multilingüe, no sería una función metalingüística, porque no estamos hablando de un tema gramatical acá, simplemente estamos informando. Esta oración pudo haber sido manifestada por un profesor de lenguaje, como yo, o por un profesor de historia, de cívica, etc. No tiene exclusividad con el lenguaje. Acá, fíjate, hablamos del fonema, hablamos de los determinantes, los adjetivos. Esa es una función metalingüística. Y esas son las 6 funciones del lenguaje, ¿no? Acá está el resumen de las funciones del lenguaje, ¿no? Acá está. El resumen, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Ahí está nuestro resumen de las funciones del lenguaje, ¿ya? Ahora pasamos a hablar sobre las variaciones de la lengua. Recuerden, la lengua no se manifiesta siempre de la misma manera, ¿no? No siempre se manifiesta de la misma forma. Hay cambios, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las variaciones más frecuentes es el dialecto. Ahora, cualquier variación en realidad es una forma dialectal, ¿ah? Cualquier tipo de variación. Ya, el dialecto es la variación regional de una lengua, o sea, cómo hablas por tu procedencia, ¿no? Vienes de la sierra, de la costa, vienes de Piura, vienes de Puno, etc. Es una variación dialectal. Por ejemplo, en la costa tenemos churre, chuche en la sierra o ambrío en la selva, ¿no? Son variantes dialectales. Y justamente el dialecto tiene sus manifestaciones, no siempre se presenta de la misma manera, ¿ya? Las variaciones del dialecto son las siguientes. Perdón, fíjense que este ejemplo, esto es dialecto, ¿no? Como un mismo concepto puede llamarse de diferentes formas. Y recuerden, no se habla nunca de un dialecto correcto o incorrecto. No se habla nunca de este dialecto es mejor que este otro dialecto, no. Simplemente son diferentes, ya simplemente son distintos. No hay ningún tipo de dialecto que sea mejor o peor. Simplemente, repito, son diferentes, ya son distintos. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, el dialecto presenta diferentes formas en las que se va a manifestar, diferentes maneras en las que se presenta, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos nuestras variantes dialectales, tenemos estos casos: semántico, morfológico, sintáctico, fonético y léxico. ¿Bien? Por ejemplo, en la varía la construcción de los morfemas, el morfológico. Y mientras que en algunas regiones te dicen momentito, forman el diminutivo con la it, con ito, en otras regiones forman el diminutivo con ico, momentico, así, ¿no? Bien, por ejemplo, en la sierra peruana puede ser también con cha el diminutivo, en algunos casos. Por ejemplo, niñacha, ¿no? Eso sería una niñita. Manuelcha sería un manuelito, ¿bien? O sea, lo importante es que lo que cambia acá es los morfemas. Luego, sintáctico dice, varía la estructura de la oración o la frase. O sea, lo que está cambiando es la estructura, el orden en el que aparece, ¿no? Su hija de Juana, por ejemplo. Y esto vino en el último examen de admisión del día domingo, ya en el examen 2, si no me equivoco. ¿Ya? Variación dialectal de nivel sintáctico, la respuesta era redundancia en los posesivos, ¿no? Esta es redundancia, mira, su hija de Juana. En vez de decir la hija de Juana, ya, su hija de Juana, ¿bien? O al revés, ¿no? Como en la selva, de la Juana, su hija, ¿bien? Así. Eso es variante sintáctica. Luego tenemos la variante semántica. Dice, varía el significado de la palabra. Es una palabra, pero cuyos significados son diferentes, son distintos. Camión, por ejemplo, para nosotros es un medio de carga, en otros lugares será un medio de pasajeros. Acá yo puse la palabra chivo por una razón. Recuerden ustedes, Mario Vargas Llosa tiene una novela llamada La fiesta del chivo. ¿Ya? Esa novela no se desarrolla en Perú, se desarrolla en República Dominicana. ¿Ya? La palabra chivo en esa connotación de la República Dominicana significa persona lujuriosa, lasciva. Ya es el apodo del dictador de la República Dominicana llamado Rafael Leónidas Trujillo.
En cambio, en Perú tiene una connotación distinta, no es una forma peyorativa, despectiva de llamar a un homosexual, ¿no? Eso es muy despectivo, ¿no? Chivo, cabro, etc. Bien, en cambio, en otras regiones, como en República Dominicana, esa palabra chivo significa persona lujuriosa, libidosa, ¿no? Bien, entonces ahí ya cambió el significado. Es la misma palabra, pero con significados diferentes de acuerdo a la región. Luego tenemos la variación fonética, que tiene que ver con la pronunciación. Por ejemplo, yo vengo de la sierra, ¿ya? Vivo en Lima, pero me crié en la sierra. Cuando llegué a Lima, pronunciaba así, rata, perro, zorro. Esa era mi pronunciación de la doble R. Zorro, amor, así, ¿ya? Rancho. Ahora, obviamente, con tanto tiempo que vengo viviendo acá en Lima, ya no pronuncio de esa forma, digo rata, perro, rancho, pero esa era mi pronunciación, ¿bien? Es una variación fonética, depende de la pronunciación. Y por último, la variación léxica, que es la más abundante, es el ejemplo que les puse acá. Miren, un montón de palabras para referirse a un solo concepto, ¿ya? Es la variación léxica. Dice, diferentes palabras se asocian a un solo significado. Aguacate y palta, ahí tenemos dos palabras vinculados a un solo elemento, ¿no? Estas son las variaciones dialectales. Luego tenemos, no existe la variación ortográfica a nivel dialectal, ¿ya? Porque si tú tienes errores ortográficos, no es por tu procedencia, ¿no? Simplemente porque tienes errores ortográficos, pues, ¿no? Pero no tiene que ver nada con tu región. Luego, el sociolecto tiene que ver con la variación por edad, por sexo, por profesión, también llamado variación diastrática. En este sociolecto aparecen los niveles de la lengua. El nivel superestándar, que es el nivel literario, el nivel estándar, que es el que se utiliza en la escritura académica, en el habla, cuando se trata del habla académico, por ejemplo, en exposiciones, en ponencias, en mesas redondas, etc. Y tiene siempre el aval de una institución, en este caso la institución es la Real Academia Española, ¿no? Y el nivel no estándar son los giros regionales. Ya, por ejemplo, decir aiga, la calor es nivel no estándar, ¿bien? No se dice nunca que es incorrecto o que no existe. Ya, está mal decir que aiga no existe porque evidentemente sí existe, ¿no? Si no existiera no estaríamos conversando sobre esa palabra. Solo que como hay una menor cantidad de gente que utiliza ese término, se denomina nivel no estándar. La diferencia entre lo estándar y lo no estándar sencillamente es la cantidad de hablantes. La palabra aiga ahora se considera no estándar, pero podría considerarse estándar más adelante. ¿Quién sabe? Y haya retroceder y considerarse como no estándar. ¿Bien? O sea, es simplemente una cantidad de hablantes. Y todas las palabras están bien construidas. ¿Ah? Palabra como aiga es una palabra adecuadamente construida a nivel morfológico. Ahora, repito, el problema, entre comillas, que tiene es que no se la considera como nivel estándar. Son por prejuicios lingüísticos que todos nosotros tenemos. Luego tenemos al idiolecto, que vendría a ser la variación personal por circunstancias o por momentos. Por ejemplo, vas al mercado, hablas de una forma, estás en la iglesia, hablas de otra manera, estás frente a una exposición, hablas de una manera distinta, ¿no? Conocida también como variación diafásica. Dia es variación, fásico, individuo. Pero luego tenemos algunos otros términos lingüísticos, por ejemplo, diglosia. ¿Qué es la diglosia? Cuando en un mismo territorio existen o comparten su lugar, su territorio, dos lenguas o más distintas, siempre hay una que se impone a otra en desmedro de las demás. En este caso, por ejemplo, toda nuestra cultura se ha hecho pensando en el castellano, ¿no? Si tú fueras quechua hablante, tendrías un problema, ¿no? Porque el examen se ha hecho pensando en castellano, ¿no? Bien, entonces acá eso es diglosia. Considerar, imponer una lengua por encima de otras. ¿Bien? Y nuestro país es netamente diglósico, pues. Nuestro país es bastante, a pesar de que ha disminuido, como les dije, bastante discriminador por cuestiones lingüísticas. Estamos acostumbrados nosotros mismos quizás a corregir a las personas, ¿no? No se dice así, se dice de esta otra forma. Eso no se debe hacer, ¿ya? No corrijas, ¿no?
no corrijas a nivel del habla o de la lengua. Luego tenemos interlecto. Mira, cuando estás aprendiendo, por ejemplo, el inglés, tratas de hablar en inglés, estás pensando qué términos o palabras usar, pero tu pronunciación te sale en castellano. O sea, la palabra que usas es el inglés, pero la forma como la pronuncias es una combinación entre el inglés y el castellano. Bien, eso es interlecto. Acá dice, es un fenómeno sociolingüístico en el que una lengua materna, o sea, el castellano en nuestro caso, interfiere en la adquisición de la segunda lengua, el inglés, por ejemplo. Bien, y esto vendría a ser todo con respecto a la parte teórica, jóvenes. ¿Tendrán alguna consulta, algo que quieran que le refuerce, algo que no se haya entendido, alguna aclaración? Respóndame, por favor. Si no hay nada, allá. Gracias, gracias por responder. A ver. Entonces, jóvenes, ahora nos vamos a ir a la parte de la práctica, ¿ya? Que por favor, como saben, yo tenía unos problemas hace unos instantes con mi audio y todo eso, he tenido que eliminar todo lo que está por acá, así que voy a descargar de nuevo el material, por favor. Ustedes vayan resolviendo las 5 primeras preguntas, porfa, ya nos queda muy poco tiempo. Resuelvan todo lo que puedan, por favor. Sí, mientras tanto yo voy a ir descargando. Ya, un segundito, por favor. Ya, ahorita regreso. Estoy acá, no me voy, solo dejo de compartir. Ya, un segundito, mientras voy descargando. Ahí está. Bien, ahí tenemos las preguntas. Por favor, les doy un tiempito, ya, para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Dentro de 5 minutitos cotejamos. Cualquier consulta me avisan, por favor.
A ver, veamos, queridos alumnos, queridas alumnas. Dice, el ser humano es capaz de crear infinidad de mensajes con un número limitado de unidades recombinables. ¿Ya? Unidades recombinables. Obviamente esto no tiene nada que ver con lo universal, ¿no? No tiene nada que ver con lo innato tampoco. Tampoco con la racional, lo que nos ha aprendido. Lo único que nos queda es la productividad. ¿Bien? Yo les había dicho que tenemos la capacidad de crear todo lo que se nos venga en gana. Tenemos una limitada cantidad de palabras, perdón, una limitada cantidad de sonidos, de fonemas, y con esa limitada cantidad, pues tenemos posibilidades de infinitas combinaciones, ¿no? Esa es productividad, ¿ya? Luego, la capacidad del lenguaje para combinar elementos lingüísticos de forma ilimitada le permite insertar. Recuerden, tienes una oración, por ejemplo, tenemos todo esto, ¿ya? Toda este párrafo. Si tú quisieras, podrías agregarle más información, ¿no? O sea, podrías agregarle más y más información, podrías crear más oraciones a partir de esta información. O sea, frente a algo simple, puedes complejizarlo. Y eso tiene que ver con la recursividad del lenguaje, ¿ya? La recursividad. Yo les había puesto como ejemplo, les puse una oración, ¿no? La casa de mi padre queda lejos, ¿no? Entonces ahí les agregué más información, más y más. Esa es la recursividad, ¿bien? Se puede crear más oraciones a partir de oraciones simples. Luego dice, en muchos países se observan diferencias en la forma en que se estructura la lengua, tanto a nivel social como a nivel cultural. Por ejemplo, en algunas regiones de España es uso común el vosotros, mientras que en países de América Latina se refiere al de ustedes. Esta diferencia refleja qué característica de la lengua. Obviamente la lengua es psíquica, es teórica, es social, es individual. No, no, individual no puede ser porque la lengua no es individual, ¿bien? Así que descartamos. Desarrollo histórico. Ahora, que sea psíquico no tiene nada que ver con este punto, ¿no? No hay ninguna relación entre que allá digan vosotros y acá digamos ustedes. Podría ser teórica, sí, podría ser social también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la sociedad de España y esto tiene que ver con la sociedad de América, ¿no? Y acá desarrollo histórico también, o sea, las tres son posibles respuestas, pero obviamente hay una sola respuesta, ¿no? Y ahí la respuesta vendría a ser enano, desarrollo histórico. Ya, lo que ocurre es que la palabra viene de vuesa merced. Así era, no extendido. Vuesa merced derivó a estas dos formas. A usted, que luego derivó a usted, y a vosotros, ¿ya? Entonces ahí esta es una cuestión más bien de cómo ha ido evolucionando la lengua en una región y en otra región, ¿bien? Cómo ha cambiado. Luego dice, la lengua y el habla son dos planos del lenguaje, los cuales se oponen en las características que permiten diferenciarlos. En consonancia señala la oposición correcta de una característica del habla. Ojo, acá nos están pidiendo habla eh, respecto a la lengua. Habla y lengua. Ojo, habla y lengua. Fíjate, nos piden primero el habla y nos piden primero la lengua. Teórica es el habla, no. Histórica es el habla, no. Más o menos fijas el habla, no. Psíquica es el habla, no. El habla es el uso del código y la lengua es el código. Acá lo que nos están pidiendo es en relación, ¿ya? En relación. O sea, a todas tienen, solo que la relación, el orden ha sido diferente y el orden ha sido distinto. Luego dice, considerando que el lenguaje presenta variaciones regionales, ¿no? Cuando un argentino dice pibe, mientras que en México utilizan de otra forma, ¿no? Lo utilizan de otra manera. A ver, un ratito, por favor. Está. Dice, mientras se utiliza chamaco, perdón, que en México se usa chamaco, para referirse a un niño, estamos frente a una variedad del código lingüístico denominado dialecto, pues, ¿no? Dialecto. En un lugar dicen esto, en otro lugar dicen lo otro, ¿no? Y acá se elimina, todas se eliminan, ¿no? Nos queda avión y nos queda enano. Pero no tiene que ver con lo morfológico, no tiene que ver con palabras diferentes, y eso es a nivel léxico. Es el mismo concepto con palabras distintas, ¿ya? 5 avioncito. En las 6 nos piden los enunciados correctos. Dice, ¿el sociolecto refleja el nivel cultural, económico, profesional del hablante dentro de una comunidad? Claro, ¿no? Por eso es sociolecto, pues.
Luego dice, ¿el dialecto es una manifestación individual? No, no es individual el dialecto, ¿no? Luego dice, ¿el idiolecto puede mostrar influencias tanto del dialecto regional como del grupo social al que pertenece adelante? Claro. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo hablo de una manera, pero mi forma de hablar, que es mi idiolecto, está vinculada, está bajo la influencia de ustedes, de mi entorno, de cómo habla mi entorno, bien, cómo habla mi región, ¿no? Porque yo no hablo así de la nada, sino que se ve influenciado por la región, ¿bien? Entonces, 1 y 3. Vamos a ver la 4, ¿qué dice? ¿En una misma lengua pueden coexistir múltiples dialectos? Claro. Por ejemplo, en la lengua castellana, ahí tiene un montón de dialectos, tiene un montón de sociolectos, tiene un montón de idiolectos, ¿no? De forma simultánea, ¿bien? Acá sería 1, 3 y 4, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. 1, 3 y 4. Luego acá nos piden, dice, ¿qué predomina acá en el siguiente texto? ¿Hasta cuándo abusarás, Catrina, de nuestra paciencia? ¿Por cuánto tiempo aún hemos de seguir siendo juguetes de tu insensatez? ¿A qué extremo irá a llegar tu temeridad de sin límites? Fíjense, todas son preguntas, ¿no? Y una pregunta que busca una respuesta. Y esa podría ser función apelativa, ¿no? Función apelativa, ¿bien? Luego en la 8 nos piden también que coloquemos qué funciones aparecen. Mira, acá dice, ¿qué profesión tan dura? Está con signo de exclamación. Si está con signo de exclamación, necesariamente es emotiva, ¿no? Así que descartas la B de beso, descartas la D de dedo. Ya luego dice, los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Esta es una información, ¿no? Y no hay un punto de vista, nada, eso es función referencial, ¿no? Descartamos casa. La diferencia está al último, pero fíjate que hay signo de exclamación. Que se vaya todo al diablo, ¿no? Esa vendría a ser expresiva, ¿no? Avioncito. Luego, el lenguaje presenta diversas características que lo distinguen de otros conceptos lingüísticos. ¿Qué características se ve ejemplificada en el siguiente texto en los siguiente texto versos de Sor Juan Inés de la Cruz? Bien. Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata. Obviamente la creatividad, pues, ¿no? O sea, esto no tiene ningún vínculo, ninguna tiene un vínculo con el texto. Solamente la creatividad, ¿no? Alguien está construyendo un mensaje, bien, está creando un nuevo mensaje, ¿no? No palabras, ¿no? Pues, sino que la estructura de la oración. Luego tenemos la pregunta número 10. Dice, nos piden lo correcto. ¿El lenguaje es universal porque todas las comunidades humanas desarrollan alguna forma de comunicación lingüística? Sí, pues, ¿no? Eso es correcto. ¿El lenguaje es instintivo? No, 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 descartado, ¿no? ¿El lenguaje posee un componente innato que permite su adquisición en contextos naturales? Claro. ¿El lenguaje tiene doble articulación? ¿Permite combinar unidades mínimas sin significado? Claro, ¿no? Acá 1, 3 y 4, ¿no? 1, 3 y 4, bien. Luego en la 11 también nos piden, está trabajoso esto, ¿no? En la 11 nos piden qué enunciados son correctos también. La lengua es un sistema abstracto que todos los miembros de la comunidad comparten, sí. Es virtual, recuerda, ¿no? El habla es manifestación concreta de la lengua en una expresión comunicativa particular, sí. La lengua varía según el estado de ánimo, nada que ver, pues, ¿no? El hablante permite observar fenómenos individuales como la pronunciación y la entonación, claro. Mira, mi pronunciación percibe mi entonación. Puedes percibir si estoy enojado, estoy alegre, contento por medio de mi entonación. Bien, acá 11 avioncito. En la 12 nos piden lo correcto respecto a las variaciones de la lengua. Bien, dedo, porque esta idea ya lo hemos explicado antes, ¿no? En una misma lengua pueden coexistir variaciones de la pronunciación, el vocabulario, la gramática según la región, ¿no? 12, la D de dedo. En la 13 nos piden que relacionemos, ¿no? Que vinculemos acá. Dice función poética, la 1 con la B, ¿cierto? Estoy sediento, con un corazón sediento, con un corazón sediento. Luego, representativa, con la estoy aquí, simplemente estoy informando, ¿no? Y la apelativa, envuélvenos, ¿no? Hay 3. Aquí la respuesta sería avioncito, ¿no? La A de avión, la A de avión, ¿bien? Y luego ya para ir terminando, en la 14, la clave es casa,
Dice, tanto la lengua como algunas señales de tránsito con el semáforo son signos no motivados, arbitrarios, claro, es una imposición de la sociedad, ¿no? Luego, el habla es homogénea, no, todos tenemos diferentes formas de hablar. La lengua es innata, pero la vamos desarrollando a través, no, el lenguaje es innato, ¿no? ¿El idioma es la lengua oficial de un país? Sí. A la gramática descriptiva únicamente le interesa el análisis del dialecto estándar, nada que ver, ¿no? Bien, eso es. En la 11 les dije que la clave era avioncito. 12 la D de dedo, 13 avioncito, 14 casa y en la 15, que es nuestra última, dedo, 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 dedo. Bien. Dice, la función apelativa busca mantener activo el canal, nada que ver, ¿no? La función referencial está orientada a transmitir contenidos objetivos, sí. La expresiva, dice, se centra en el referente, no. Expresiva es en el emisor. La fática sirve como objetivo de verificar el canal, sí. La metalingüística permite aclarar o explicar el código empleado, o sea, claro, el código es el lenguaje. Bien. Bien, esa sería la respuesta, la D de dedo. Bien, 15 la D de dedo. Bueno, señoritas, caballeros, hemos terminado hacia las justas. ¿Tendrán alguna consulta rápidamente para terminar? ¿Alguna aclaración? Bien, chicos, si no hay ninguna, muchísimas gracias. Cuídense, que les vaya muy bien. Muchos éxitos durante toda la semana. Cuídense, no se descuiden, sigan estudiando. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Cuídense.